Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Bus20 Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Comunicados con él. No, perdón, yo siempre me equivoco, siempre me confundo. Es Caminando con Jesús. Es que bueno, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. El tema que vamos a ver en esta sección de Caminando con Jesús, el tema de hoy se llama Jesús, el Maestro de todos los tiempos. Y vamos a revisar la forma como Jesús daba sus enseñanzas. Bueno, así es que si ya están listos, empezamos. Listo, ok. Bueno, si nosotros vemos lo del ministerio, los evangelios en donde narran el ministerio de Jesús, vamos a ver que pues él siempre enseñaba la verdad, pero lo hacía de una forma muy didáctica, que podría parecer una forma muy sencilla, pero era algo muy profundo como él enseñaba las verdades espirituales. Podía hacerlo a través de contar historias, las parábolas, podía hacerlo declarando directamente la verdad que quería enseñar, o también podía hacerlo a través de preguntas que en muchas ocasiones él hacía que los oyentes pensaran sobre la pregunta que él hacía para estimularlos a participar o a ser parte de la historia y hacerlos reflexionar en el tema que estaba exponiendo. Y cuando Jesús hacía preguntas, muchas veces los oyentes no sabían cómo responder, o en ocasiones las preguntas de Jesús les generaban más dudas, pero el propósito era que los oyentes no solo estuvieran recibiendo información, sino que también aportaran o retroalimentaran la enseñanza que se estaba dando en ese momento. Y las enseñanzas de Jesús pues son muy revolucionarias, porque sabemos que la enseñanza clásica, la enseñanza tradicional, es donde el maestro expone los temas de la clase y la participación de los alumnos es muy poca. Básicamente reciben información de quien expone el tema, del maestro, y este tipo de enseñanza no motiva al oyente, al alumno, para aprender de una mejor manera cuando reflexiona, cuando se confronta, cuando aporta a la misma historia. Y de hecho, el alumno que es educado en un sistema de enseñanza tradicional, pues al momento de hablar en público o le es difícil exponer una duda porque no está ejercitado en ello. Pero Jesucristo sabía en particular sobre sus discípulos que ellos iban a necesitar expresarse en público, hablar, exponer sus dudas, enseñar, replicar. Y pues muchas de sus enseñanzas, sobre todo las que él daba a través de preguntas que hacían reflexionar a sus oyentes, iban encaminados a motivar esa forma de pensar en sus discípulos. Y desde luego que Jesús no se equivocó, ¿verdad? Porque sus discípulos iban a llevar a cabo una gran obra evangelística en diferentes lugares, en diferentes países, en donde iban a ser expositores ante muchos públicos y también iban a tener que rebatir pues al público que tenían enfrente, dependiendo sus culturas o sus dudas o sus costumbres. Y ese fue un estilo muy particular de Jesús, no dar el tema de forma directa, sino estimular a quienes le estaban escuchando para que a través de preguntas, de dudas, pues pudieran ellos mismos descubrir la verdad que se les estaba enseñando. Así es que esa forma de estimular a sus oyentes, pues en mucho era para romper sus dogmas o creencias
ellos estaban educados bajo el cumplimiento de una ley estricta, y no solo la ley que dio Dios en Éxodo, sino además de muchos mandamientos que habían adicionado los maestros de la ley para que la gente cumpliera todos y cada uno de ellos. Así es que estaban acostumbrados a ese tipo de cultura, de educación, y lo que Jesús buscaba era romper esas costumbres, esos dogmas, y desarrollar en ellos una nueva forma de pensar basados en la verdad. Y en muchas ocasiones cuando Jesús enseñaba a través de preguntas, a veces le hacían una pregunta y respondía con otra pregunta, a veces le hacían una pregunta y no la respondía, o a veces él hacía preguntas y sus discípulos respondían una verdad espiritual que pues era un fruto de la enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento. Así es que para abrir esas ventanas en la mente de las personas, pues Jesús necesitaba retarlos o liberarlos de un sistema de pensamiento en el que habían sido educados, que no daba esa flexibilidad para conocer las verdades que Jesús quería enseñar. Así es que el tiempo de hoy de la transmisión vamos a revisar algunos pasajes donde Jesús utilizó historias o utilizó preguntas, utilizó diferentes métodos para abrir la perspectiva de sus oyentes y que fueran ellos mismos quienes encontraran la verdad o principio que él les enseñaba. Y voy a leer varios pasajes donde se daba esto. Por ejemplo, los líderes religiosos vigilaban de manera muy cercana las enseñanzas que Jesús daba en los lugares diferentes a donde él iba. Y cuando crecía su popularidad, con mucho más razón lo seguían, buscaban encontrar alguna contradicción en lo que él hablaba para acusarle. Y en uno de esos pasajes, que está en el capítulo 20 de Lucas, los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado esa autoridad? Porque lo veían enseñar con una autoridad que solo se había manejado como un monopolio por los líderes religiosos, y veían que Jesús enseñaba con esa autoridad y le preguntan, ¿quién te ha autorizado a hacer esto o con qué autoridad lo haces? Y Jesús fácilmente podía haber respondido, yo soy de quien hablan las Escrituras, soy el Mesías, de mí se ha hablado desde hace mucho tiempo y hoy se ha cumplido en frente de ustedes. Jesús podía haber contestado esa pregunta de la autoridad con la que él hacía todo eso, la podía haber contestado de manera directa. Pero como conocía las intenciones de que buscaban vetarle para encontrar alguna falla en él, pues Jesús utilizó otra pregunta. Jesús les dijo, lejos de responder el cuestionamiento que ellos le hacían, Jesús les hizo otra pregunta y les dijo, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Y esa pregunta, cualquiera que fuera la respuesta que le hubieran dado en ese momento, iba a evidenciar el mal trato que le dieron a Juan el Bautista por parte de pues los fariseos, escribas y quienes estaban en autoridad, el mismo rey. Y Jesús les preguntó, bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Y ellos, al verse exhibidos, si respondían que era el bautismo del cielo, Jesús les iba a preguntar por qué entonces no lo habían aceptado. Y si respondían que era de la tierra, pues todos los oyentes se iban a molestar mucho porque consideraban a Juan un profeta de Dios. Así es que prefirieron callar y le respondieron a Jesús que no sabían de dónde era el bautismo de Juan. Y Jesús les dijo, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y vemos cómo Jesús, con otra pregunta a la que le hicieron, confronta
a aquellos que le querían atacar o exhibir o cuestionar o lo querían incomodar en los momentos en que él enseñaba a la gente. Y pues utilizó Jesús este esquema de preguntas que podría evidenciarles. Y bueno, eso fue incluso para enseñarles a aquellos quienes le atacaban en ese momento. Pero ya hablando de las enseñanzas a sus discípulos, vamos a ver un pasaje muy conocido en Mateo 16, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Jesús ya se había presentado ante ellos. Jesús mismo podría revelarles todos los detalles de su misión en este mundo, quién era él. Les podía haber dicho eso a sus discípulos, pero les enseñó a través de esta pregunta. Les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces los discípulos contestaron lo que habían oído decir a la gente de Jesús. Y Jesús les volvió a hacer otra pregunta y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa pregunta directa de Jesús a sus discípulos, pues les hizo a ellos reflexionar, pensar muy profundo. En realidad, pues les hizo activarse para poder responder a la pregunta que se les hacía, y quien respondió fue Simón Pedro, con una declaración que pues es una revelación del cielo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que generó Jesús con la pregunta que le hizo a sus discípulos? Primero, hacerlos reflexionar qué opinión tenía la gente de él. Pero luego él les hizo otra pregunta para saber qué certeza tenían los discípulos de quién era Jesús. Y pues Pedro no solo la reflexionó, sino que pues el mismo Espíritu Santo le reveló quién era Jesús y el Hijo de Dios viviente. Y Jesús mismo le dice, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y a esa respuesta de Pedro, Jesús le retroalimentó todavía con otra verdad mayor y le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces vemos una secuencia de preguntas que nos van llevando a revelaciones del cielo y verdades espirituales que declaraba Jesús. Comenzó preguntándoles qué decía la gente de él. Luego Pedro tuvo esa revelación diciéndole que era el Hijo del Dios viviente, y luego Jesús le reveló a Pedro cuál era su propósito con él para extender la iglesia. Entonces, es muy afortunada la manera como Jesús enseñaba a sus discípulos, porque los introducía o los hacía parte de esas verdades que él estaba enseñando. Y aunque él hubiera podido declarar directamente quién era él y presentarse, pues al preguntarles a los discípulos, pues los estimuló a pensar y a pedir revelación de arriba para poder contestar a la pregunta. También a través de esta enseñanza de preguntas que utilizaba mucho Jesús, podemos ver otro pasaje de la Escritura en el capítulo 8 de Juan, a partir del versículo 9, en donde Jesús está en un momento donde una mujer es sorprendida en adulterio. Y pues Jesús está ahí siendo parte del momento y les dice a los quienes iban a lapidar a la mujer, de acuerdo a lo que la ley les autorizaba, Jesús les dijo, el que esté libre de toda culpa, aviente la primera piedra.
Y el pasaje nos narra que uno a uno fueron yéndose sin aventar su piedra o lapidar a la mujer. Y entonces después de eso, dice el versículo 9 de Juan 8, dice ellos, toda la muchedumbre que estaba ahí para lapidar a la mujer, dice ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque Jesús les preguntó si estaban libres de culpa, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y en esa escena donde los acusadores y quienes iban a lapidar a la mujer ya se habían ido y solo está Jesús y la mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús le preguntó a la mujer y le dijo una pregunta, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas le hace Jesús a la mujer para confrontarla y a hacerla reflexionar del milagro que había sucedido en ese momento, porque no era muy común que la hubiesen perdonado. En esos casos, pues los hombres cumplían lo que decía la ley. Quien cometía pecado de adulterio, y más si era sorprendido en el momento, pues tenía que morir por lapidación. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y con esas dos preguntas, Jesús confronta el espíritu de esta mujer y ella le contesta, no, ninguno. Y Jesús le dijo, entonces, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y a través de esas dos preguntas, la mujer reflexiona que acababa de suceder un milagro porque se salvó de morir y los hombres tan duros de ese momento no la lapidaron, y recibe el amor de Jesús diciéndole, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es que, pues Jesús, desde luego, ya se había dado cuenta que los que acusaban a la mujer ya se habían retirado, pero él hizo la pregunta a la mujer para que ella misma recapacitase lo que acababa de suceder en ese momento tan extraordinario, que nadie la condenó. Jesús le confirma que él tampoco la condena y le muestra el amor de Dios diciéndole, vete y no peques más, dándole una liberación para que la mujer pudiera rehacer su vida. Así es que Jesús utilizó muchas veces el arte de las preguntas y de generar dudas en sus oyentes, y desde luego que también las utilizó para confrontar a los líderes religiosos. Y este tipo de enseñanza en el oyente genera incertidumbre cuando hace la pregunta a quien está enseñando, porque es más fácil estar recibiendo información y tomando nota que ser parte de la enseñanza. Así es que ese sentimiento de inseguridad cuando se tienen dudas o preguntar en público y reconocer que no se está entendiendo lo que se dice, para que haya una explicación que aclare el concepto que no se está entendiendo, pues muchos que no están acostumbrados a preguntar en público, pues para no evidenciar vulnerabilidad, pues se quedan callados. Pero Jesús no quería eso de sus oyentes, quería despertar en ellos el deseo de aprender, quería recibir de ellos retroalimentación y quería que enriquecieran su pensamiento y que descubrieran ellos mismos esas verdades que él quería enseñar. Así es que Jesús pues utilizó estas técnicas porque quería que se rompiera todo dogma de pensamiento, la rigidez de las costumbres en las que habían sido educados y que vivían bajo esas leyes y que así las habían aprendido. Y todo esto que Jesús hacía era para transformar esas raíces desde lo más íntimo, de manera que la fe de quienes estaban siendo enseñados pudiera crecer y pudiera abrir su mente para vivir los conocimientos que estaban recibiendo. Y si ahora lo vemos hacia atrás, con la perspectiva actual de lo que sucedió en ese momento, pues podemos ver que las enseñanzas de Jesús fueron revolucionarias en una época donde
ni siquiera sabían de recursos pedagógicos de enseñanza, como hoy lo sabemos y existe tanta información, pues Jesús las utilizó. ¿Qué otras técnicas utilizó Jesús para enseñar? Bueno, era un narrador excelente de historias o de parábolas. Y cuando él enseñaba y contaba historias, todos sus oyentes se cautivaban. Al escuchar la historia que narraba, él transmitía enseñanzas muy complejas de una manera muy sencilla. Y esa es la riqueza de la enseñanza a través de historias, que se enseña algo complicado de una manera sencilla y quienes reciben la enseñanza pues tienen una ventana en su mente que les permite recordar la enseñanza a través de las imágenes o de recordar la historia. Y así es que esas historias pues atraían a muchas personas, les gustaba escuchar una historia donde tuviera como enseñanza una verdad. Y pues Jesús sacaba a las personas de su papel de espectadores a ser partícipes de la enseñanza, los sacaba de ser espectadores pasivos a agentes activos al identificarse con la historia. Y en esos, aún en momentos difíciles, Jesús pues podía responder con una historia para no responder directamente, sino responder la pregunta o la confrontación que estaba sucediendo en ese momento. Jesús lo hacía a través de una historia que revelaba mucho más que lo que se podía contestar de manera directa. Y tenemos un ejemplo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15:1, donde nos narra que todos los cobradores de impuestos y pecadores, o sea, son gente muy marginada que no querían los judíos, cobradores de impuestos y pecadores, dice que se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos y escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús, en lugar de confrontarlos directamente y decirles que por qué estaban hablando algo que no era verdad, Jesús les contestó con una historia, con una parábola, y les dijo a quienes habían juzgado que recibe a pecadores y come con ellos, les dijo, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Entonces Jesús les estaba contando una historia que para ellos era muy fácil de entender e identificarse, porque eran gente de campo, la gente sabía lo que era una oveja, lo que era un pastor, y lo que era perder una ovejita de su rebaño. Entonces, Jesús les cuenta esa historia, dice, y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros. Al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, al juicio que le estaban haciendo a Jesús de que se juntaba con pecadores y que comía con ellos, pues Jesús les responde con esta historia para que ellos pudiesen entender que el corazón de Dios se gozaba más en un pecador arrepentido que aquellos justos que no necesitaban arrepentirse, para que ellos entendieran el valor de rescatar a una persona que estaba en una situación de pecado y pudiera rehacer su relación con Dios y ser libre de esa situación que estaba viviendo. Entonces, con esta historia tan sencilla, tan entendible, Jesús les revela una verdad espiritual del corazón del Padre, del amor que Él tiene por nosotros y de su interés porque no estemos viviendo una situación así en pecado. ¿Qué otra cosa conocía Jesús?
y tomaba en cuenta para sus enseñanzas. Bueno, él sabía que la memoria que tenemos nosotros no solo es un depósito de datos, sino que en nuestra memoria hay información y es un insumo para estimular el pensamiento. Así es que Cristo tomó como base la memoria que tenemos para enseñar a sus discípulos con estas historias, y a través de esas historias con pocas palabras enseñaba cosas complejas. Hay parábolas muy didácticas, digamos, en el aprendizaje: la parábola del hijo pródigo, la de las vírgenes insensatas y prudentes, para revelar cómo debemos estar preparados en la venida del novio, en la venida del Señor, la parábola de los talentos, y así una serie de parábolas donde Jesús podía enseñar de una manera sencilla cosas complicadas. ¿Qué otra forma de enseñar tenía Jesús? Bueno, pues su enseñanza iba contra toda lógica o costumbres de ese momento. Y, por ejemplo, ellos conocían la ley de ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Si alguien te hace daño en un brazo, tú te tienes que cobrar haciéndole daño en ese brazo, o un ojo por otro ojo. Y esa era la ley y esa era la costumbre de las personas del tiempo en que Jesús tenía su ministerio. Y una de las enseñanzas que Jesús les da va contra toda lógica de las costumbres que tenían. Es la enseñanza de poner la otra mejilla. Y les decía: si alguien te golpea en la mejilla, pues pon la otra. Y esa enseñanza, aparte de ir contra toda lógica, pues era algo que les era muy difícil aceptar, porque parecería una actitud de sumisión o debilidad. Pero lo que Jesús les quería enseñar, que al humillarse de esa manera, lejos de ser una señal de debilidad, era una señal de fuerza y seguridad, porque una persona segura de sus valores es capaz de conservar la calma ante su agresor, no sentirse intimidado, no es esclavo de sus emociones, sino que enfrenta a la persona con tranquilidad, con seguridad y con una respuesta que a la persona que está agrediendo la desconcierta. Nada perturba tanto a una persona agresiva cuando alguien le da esa respuesta de ponerle la otra mejilla. No devolver la agresividad con agresividad, o el ojo por el ojo, o el diente por el diente, sino buscar comprender cuál es el motivo de la agresividad. Así es que poner la otra mejilla lleva a la persona agresiva a pensar y a revisar su propia violencia, y si acaso no será también una señal de fragilidad o inseguridad por la que está agrediendo, etcétera. Y con esa enseñanza, pues Jesús destruye prácticamente el dogma de ojo por ojo y diente por diente, y muchos de los paradigmas que hasta ese momento pues habían moldeado la forma de pensar de la gente que estaba siendo enseñada por Jesús. Y bueno, pues ya estamos terminando, pero Jesús siempre fue un maestro de la enseñanza, predicaba con gestos y acciones. Si el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un rey que los liberara de Roma, un rey con su ejército, y esperaban que entrara triunfante a Israel en un caballo blanco, pues Jesús llegaba de una manera humilde, sentado en un pollino. Si ellos querían discriminar a las personas enfermas o que eran rechazadas, a los leprosos, pues Jesús se juntaba con ellos. Y tenía una serie de gestos que desconcertaban tanto a las personas, que eran pasajes inolvidables que les daban una gran enseñanza. Así es que Jesús siempre enseñó mensajes llenos de vida, y no solo por lo que habló, sino por la
elocuencia y los gestos, y por hasta en sus momentos de silencio todo lo utilizó para enseñar. Y bueno, pues hasta aquí llegamos hoy con el tema. Espero que les haya sido de provecho y que pues les haya agradado. Así es que nos despedimos y espero verlos la siguiente semana. Muchas gracias y buenas tardes.